Señores, todavía falta carrera y vemos al líder que se acaba de trompear, perdió el control del coche. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Homestead, Miami, de vuelta en la clase semanal destacada de Subaru versus Mitsubishi. Recuerda que te había prometido una configuración de tuneo en el Subaru WRX STI del 2005 para pelearse con el Lancer Evolution 3 en esta categoría. Así que vamos a ver qué tanta diferencia hay de rendimiento entre un modelo y el otro. Hice todo lo mejor en cuanto al aspecto mecánico para conseguir un balance entre maniobrabilidad y potencia. Por ahora se está portando bien y seguimos avanzando. Muy pronto nos metemos en la parte profunda buscando el espacio para adelantar. Ya estoy cerca de la punta, pero Kioncholo no se rinde y por encima del piano está tratando de adelantar y meterse en el podio, mientras que sigo batallando con el grid para alcanzar a T-Roy QC, que está a solo 400 milésimas por delante y que va conduciendo el Lancer Evo 3. Más adelante tenemos a otro Subaru como líder, el compañero Dan Cos. Está a 2 segundos 200 milésimas y está haciendo todo lo posible por despegarse de este lote para ver si puede mantener el dominio hasta el final. Recuerda que en este circuito son apenas 5 vueltas y se va a pasar volando. Me meto en el rebufo, estoy consiguiendo un plus de velocidad y nos acercamos al corte a la izquierda. Me meto en lo más profundo, freno lo más tarde posible y trato de salir con buena tracción, pero se me desliza un poco y lo aprovecha T-Roy QC para avanzar. Así que muy pronto se pone adelante sacándome coche y medio de ventaja, pero todavía queda el sector de la chicana y esta curva en descenso que es peligrosísima porque se pierde mucho balance con facilidad. Entramos en el zigzagueo y muy pronto en la chicana T-Roy QC está consiguiendo una buena ventaja, pero ahí se vuelve a tambalear consiguiendo el espacio y la ventana abierta para poder meterme muy cerca de su cola, pero T-Roy QC no se rinde y trata de mantener la trazada y le aplaudimos porque está batallando muy bien y de forma limpia. Ahí frenamos demasiado temprano en la curva porque se nos deslizaron los coches y le impacto ligeramente, pero me salvo de una penalización. Así que la pelea continúa, señores. T-Roy QC sigue avanzando y me vuelve a sacar algo de ventaja. Se nota que tiene un plus de aceleración y logra superarme en la salida de esa curva, pero muy pronto me acerco. Parece que el Subaru tiene un poquito más de puntaje de maniobrabilidad y lo estoy aprovechando bien. Y también sigo aprovechando el rebufo, me mantengo en la estela para no dejarle escapar. Mientras que estamos observando en la tabla a Dan Cos, que está perdiendo muchísimo rendimiento y estamos acercándonos cada vez más. Entramos en el zigzagueo. De vuelta en la chicana, ya estamos por concluir la segunda vuelta y T-Roy sale levantando polvo, pero mantiene bien la tracción. Estoy descontando más de 3 segundos a mi vuelta anterior y cruzamos la meta para recorrer la tercera vuelta de las 5. Señores, todavía falta carrera y vemos al líder que se acaba de trompear, perdió el control del coche y se fue a la grama. Y aquí estamos viendo la cámara de Dan Cos en el momento cuando luego de cruzar la meta ingresa a toda velocidad en la curva intermedia, pone la goma trasera derecha en la grama y pierde comunicación con el asfalto, perdiendo tracción, pero hace una recuperación sensacional con un derrape al estilo de rally para reincorporarse al asfalto y meterse en el rebufo de Roy. Así que ahora la disputa por el liderazgo de la carrera queda entre nosotros dos. Ahí me voy por la parte profunda y me abro paso a las bravas, pero le estoy dando espacio para que él pueda avanzar y devolverle la posición para que no lo tome como algo sucio. Así que trato de recuperarme, trato de conseguir mejor ritmo para volver a acercarme y si tengo otra oportunidad, hacer un mejor adelantamiento. Pero T-Roy se va largo llevándose los conos en la salida de la curva. Así que nosotros aprovechamos para acercarnos nuevamente y de forma limpia me vuelvo a alinear, pero T-Roy sigue presionando, pisa a fondo, consigue buena aceleración y mantiene algo de ventaja, pero me voy lo más tarde por encima de la curva. Le doy espacio de maniobra, piso a fondo el acelerador. El radar de proximidad nos mantiene atentos, estamos muy cerca unos del otro y apenas le estoy descontando un par de milésimas. ¡Uy! Ahí T-Roy volvió a frenar muy temprano y casi me le voy encima, pero lo logro esquivar de forma milagrosa
Cuando entramos de nuevo en la chicana y trato de mantener la tracción, piso a fondo, me meto en el óvalo y estamos a punto de cruzar la meta para recorrer la penúltima vuelta de la carrera, y T-Roy QC le pusieron una penalización de 300 milésimas, mientras que Dan Cos se ha recuperado y está peleando con Roy para ver si puede adelantar y meterse en la segunda plaza. Ya queda muy poco para concluir la carrera y lo único que tengo que hacer es evitar los deslizamientos. Y cuando estamos por terminar la carrera, me voy a lo más alto del óvalo, pegadito al muro, para conseguir todo el espacio y descender a máxima velocidad en cuarta marcha. Tengo que reducir drásticamente y sostener el ritmo, sostener el grid. Por ahora mantengo la ventaja de más de un segundo a mi favor, y Roy le aumentaron el tiempo de penalización y acaba de perder la posición con Dan Cos, que parece que le adelantó en la salida de la chicana. Cruzamos la meta, consiguiendo la victoria después de 8 minutos de contienda, escalando 6 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1:33.357 milésimas. Pero vamos a ver la pelea entre Dam y Roy para saber en qué punto fue que perdió la posición el compañero. Y aquí estamos viendo la cámara de Dam cómo se está acercando rápidamente al rebufo de Roy. Y cuando vamos a ingresar en la chicana, el compañero Dam hace una maniobra nuevamente increíble de derrape, dejando neutralizado a Roy.